Una de las cosas más tristes que ha sucedido en estos 2000 años del cristianismo es que el mensaje original que Jesús y los apóstoles predicaban ha sido diluido tanto que en la mayoría de los lugares ni siquiera aparece el mensaje original. Así que cualquiera que no lea la Biblia cuidadosamente va a ser engañado en estos últimos días. Les digo esto desde ahorita. Y si es tu hábito leer libros cristianos más que la Biblia, o mejor dicho, libros cristianos que no te llevan a la Biblia, está bien leer libros cristianos, sí te llevan a las Escrituras. Pero si tú ves que te gusta más leer historias cristianas y muchos libros cristianos que suenan bonitos, pero que no te muestran las Escrituras y todo lo que dicen, entonces te quiero decir que eres el candidato número 1 para el engaño. Yo mencionaba en nuestro primer estudio de los últimos días que el engaño iba a ser algo muy común en los últimos días. ¿Cómo Satanás tiene tanto éxito al engañar a la gente? Yo creo que primeramente al hacer que la gente pierda el interés en leer la Biblia. Hay algunos aquí que antes eran muy regulares en leer la Biblia. ¿Te acuerdas en los primeros días cuando recién te convertiste? Nunca dejabas de leer la Biblia, ni un día. ¿Y cómo es el día de hoy? No tienes tiempo, ¿verdad? ¿Ves cómo Satanás ha tenido éxito? Y él no lo hace inmediatamente. Es poco a poco, lentamente. Es muy astuto. Te hace que veas televisión y que escuches a todos esos predicadores que suenan muy bonito. Yo puedo ver a través de esos predicadores el vacío que hay en ellos en 5 minutos, mientras que tú los puedes ver por horas. Y tú dices, hermano Zach, ¿qué tiene de malo este predicador? No tendrías que preguntarme si leyeras la Biblia. Hay muy pocos el día de hoy que predican toda la palabra de Dios. Les voy a decir una prueba muy simple. Cuando tú escuchas a todos estos predicadores y lees todos esos libros, tan solo observa cuántos de ellos hablan de las cosas escritas en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Porque Jesús dijo, aquel que escuche estas palabras y las obedece es aquel que construirá una casa que nunca se caerá. Bueno, yo quiero construir esa casa. Jesús dijo al final de ese sermón, ese es el camino estrecho que lleva a la vida. Tengan cuidado de falsos profetas que no les enseñan ese camino, sino que les enseñan el ancho. ¿Sabes qué es lo que se menciona en el Sermón del Monte? Pobreza de espíritu, pureza de corazón, tener hambre y sed por lo correcto y ser completamente libre de todo enojo en tu casa, en tu vida, con todos. Ser libre del deseo de los ojos, hablar la verdad siempre. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. No buscar el honor de los hombres en ninguna actividad que hagas, ni por orar, por ayunar, ni por dar limosna. El ser libre del amor al dinero y ser libre del afán, amar a tus enemigos y bendecir a aquellos que te persiguen. Ser perfecto como tu Padre Celestial, que es perfecto en misericordia y amor hacia nosotros. Ser libre de la ansiedad, no juzgando a otros, pero discerniendo quién es un cerdo y quién es un perro. Esas son palabras de Jesús. No se enojen conmigo y ser muy cuidadosos de aquellos que hacen señales y milagros, porque muchos de ellos se irán al infierno. No he dicho nada que no esté en Mateo 5, 6 y 7. Les digo,
Vayan a una iglesia que predique todas estas cosas regularmente. Escucha mensajes y lee libros que te dicen estas cosas y te garantizo que no serás engañado. Y construirás tu casa en la roca y nunca se moverá. En unos pocos minutos les he dicho cosas que los protegerá del engaño. Pero ¿acaso creo que todos me van a escuchar? Lo dudo mucho. He predicado de ser libre del enojo por más de 30 años y aún hay gente que no tiene ningún problema en hacerlo. He predicado por 30 años de ser libre del deseo de los ojos y todavía hay gente que van ahí a ver pornografía. Así que no espero que todo lo que digo lo escuchen. Incluso lo que Jesús dijo, la gente no se lo tomaba en serio. Él dijo, el que tiene oídos, que oiga. Pero les digo algo mientras nos acercamos a los últimos días, que habrán unos que estarán firmes con el Señor y otros que se apartarán, y son aquellos que construyeron en la roca y lo tomaron en serio, los que permanecerán. Aquellos que no lo tomaron en serio, no importa cuán maravilloso cristiano tú piensas que eres, tú caerás. Cuando estuvimos en la milicia nos enseñaron, mientras más sudes en la paz, menos sangrarás en la guerra. Eso significa que en tiempos de paz, si trabajamos duro y nos preparamos para la guerra, cuando venga el enemigo, venceremos. Pero el gran peligro es cuando todo está en paz. Podemos despreocuparnos y decir, todo está tranquilo, y de repente viene el enemigo y no estamos preparados. Estamos en tiempos de paz en Bangalore, la India. ¿Sabes qué deberías estar haciendo? Preparándote para los tiempos difíciles que vienen, especialmente para los cristianos. Les quiero enseñar unas escrituras. Vamos nuevamente a Mateo 24, donde Jesús habló de los últimos días. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y vemos muchas cosas escritas ahí, guerras, rumores de guerra, una nación levantándose contra la otra. Y quiero mencionar sobre el versículo 6, donde dice guerras y rumores de guerras. Él habló de guerras, pero primero habló del engaño. En el versículo 5, él habló otra vez del engaño. Ya hemos visto eso. Él habló de guerras en los últimos días, muchas guerras. En relación a los últimos días en las Escrituras, solo hay 2 lugares en la tierra mencionados donde va a haber mucha guerra en los últimos días. Les enseñaré esos 2 lugares. Uno está en el libro de Zacarías, capítulo 14. Él está hablando del día cuando los pies de Jesús van a estar una vez más en el Monte de los Olivos. Es el Monte de los Olivos desde el cual Jesús ascendió al cielo, y en ese mismo Monte de los Olivos es donde los pies de Él tocarán cuando regrese a la tierra. Él va a regresar a la tierra en el lugar exacto del cual Él subió al cielo, hace 2000 años atrás. Pero antes de eso, justo antes de eso, dice, juntaré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad sería capturada. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Ahora, eso no se refiere al tiempo en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida, porque en ese tiempo solo el Imperio Romano vino en contra de Jerusalén. Ahora son muchas naciones. Y segundo, en el año 70 el Señor no se levantó a batallar contra ellos. Jerusalén fue destruida y los judíos fueron esparcidos. Así que aquí está hablando de otro tiempo. Habla de los últimos días. Y lo siguiente es que el Señor va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Inmediatamente antes de la venida del Señor va a haber una gran concentración de guerra alrededor de Jerusalén. Jerusalén va a ser una de las ciudades que va a estar frecuentemente en los periódicos en los últimos días. Eso no pasaba tanto como vemos ahora. La segunda nación que se menciona en los últimos días, que va a tener mucha guerra, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis habla de los últimos días a partir del capítulo 6 en adelante. Si vemos en el capítulo 6, habla acerca de un hombre en un caballo blanco.
Y esa es una figura del anticristo, que pretende ser el Cristo. Por eso viene en un caballo blanco. El diablo se muestra como un ángel de luz, no en un caballo negro, sino uno blanco. Y le fue dada una corona. Jesús se ganó su corona. A este anticristo se le fue dada una corona. Eso significa que Dios le permitió obtener dominio. Y luego aparece un caballo rojo que representa guerra. Y luego el tercer caballo que representa la hambruna. El versículo 6 habla donde las cosas serán caras. Pero aquellos que viven en los lujos de aceite y vino no serán afectados. Eso significa que a los ricos no les pasará nada. Pero aquellos que viven de la cebada y el trigo van a sufrir. Y luego va a haber muchas muertes. Versículo 9. Y muchos mártires habrán en los últimos días. Y luego leemos en el capítulo 9 de esta guerra. En el versículo 14, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Si tú has estudiado geografía, sabrás que el gran río Éufrates es un gran río. ¿Sabes a través de qué país atraviesa? Irak. Así que aquí dice que va a haber guerra en esos tiempos. Preparados para la hora y el día y el mes y el año, y matará 1/3 de toda la humanidad. ¿Saben que la población de hoy es alrededor de 7 billones? 1/3 de eso son 2 billones. No hay forma de matar tanta gente excepto a través de bombas atómicas. Y el número de los ejércitos es enorme. 200 millones de soldados. Pero es alrededor de Irak, que estarán en las guerras en los últimos días. Vamos al capítulo 16 y encontramos en el capítulo 16 también, y leemos en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. El versículo 14, y eso también es para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en ese tiempo hay una advertencia. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Así que vamos a estar aquí en esos días. Por eso dice, permanezcan despiertos. Hay mucha gente que enseña que cuando suceda todo eso, en el capítulo 16, no vamos a estar ahí. Pero Él aquí está advirtiéndote. Y justo antes de derramar la ira de Dios sobre el mundo, probablemente un pequeño espacio de tiempo, 24 horas se menciona en el capítulo 16, vamos a ser alzados para recibir al Señor en el aire y vamos a bajar con Él. Así que cuando vamos a Mateo 24, vemos que Él habla de guerras. Así que les menciono esto, que en los últimos días hay 2 áreas en el mundo donde va a haber mucha guerra. Es casi como si la Biblia hubiera sido escrita en el siglo XXI. O sea, Irak. ¿Quién iba a pensar de guerra alrededor de Irak? Ni siquiera en el siglo XX. Todo comenzó en este siglo. Pero para mí eso es emocionante porque significa que nos acercamos al final. Los ángeles van a ser liberados. Demonios, ángeles caídos van a ser liberados para que haya guerra. Jesús dijo, cuando vean estas cosas suceder, levanten sus cabezas porque su salvación está cerca. Aquí hay un libro que nunca ha tenido que volver a ser escrito en 2000 años. Aquí hay un libro que tiene profecías que no son como las de esas personas que van supuestamente profetizando hoy. Y no se cumplen. Y la gente aún cree a esos falsos profetas. Aquí hay una profecía que nunca ha cambiado. Cuando Dios da una profecía, se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo tengo un fundamento firme cuando creo que algo está escrito en este libro. Yo sé que todo lo demás escrito en este libro es verdad también. Que la salvación es a través del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Que aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y todo el mundo pasará, yo sé eso. Y Él nos asegura, Noé lo creyó cuando Dios le dijo, Noé, todo este mundo será destruido. Nadie lo creyó. Haz un arca, eso es lo único que quedará.
Hay algo como eso en los últimos días, y será como los días de Noé. Y Dios le dice a la gente que no tiene oídos para oír como Noé. Tu casa está en otra parte, y vive para las cosas que son eternas. Así que en Mateo 24, nuevamente, todas estas cosas que ustedes ven, guerras, rumores de guerras, terrorismo, naciones unas con otras, todo tipo de hambrunas y terremotos, todo esto son principios de dolores. Jesús usó la expresión de una mujer dando a luz. Y cuando una mujer da a luz un bebé, hay una gran alegría, pero antes que nazca el bebé, hay un tremendo dolor. He escuchado a madres decir que el dolor es tan fuerte que preferirían morir. Yo creo que ningún hombre puede entender el tremendo dolor que siente una mujer cuando da a luz. Pero es un pequeño espacio de tiempo. Pero después que nació el bebé, la mujer se olvida del dolor. Pregúntale a cualquier madre que tiene un bebé. ¿Te recuerda los dolores de parto? Oh, no, recuerdo el nacer de mi bebé. Así que Jesús dijo que su venida iba a ser igual como cuando nace un bebé. Gran emoción. Todo el mundo está esperando. Piensa en esas madres embarazadas que están tan emocionadas cuando hay otras que no tienen bebés. Ellas están tan emocionadas que van a tener un bebé, pero les dices, ¿sabes que antes que nazca el bebé vas a tener mucho dolor? Sí, yo sé que voy a tener mucho dolor, pero está bien. Las personas me preguntan, ¿qué estás esperando? ¿Las guerras? ¿Los rumores de guerras? ¿La gran tribulación? No, 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 no. Esos son los dolores de parto. Yo espero la venida de Cristo. Veamos Juan 16. Jesús les dijo en el versículo 16 a sus discípulos, un poco y no me verán. Ellos lo vieron por 6 semanas más 40 días y nunca más lo vieron. Y un poco más, 2000 años, y me verán de nuevo. Y los discípulos decían, ¿qué es esto de un poquito y no me verán? Y él les dijo a ellos, ustedes se preguntan por qué dije un poco y no me verán. Se los explicaré. Ustedes lamentarán y llorarán. Mucha gente piensa que lamentarse y llorar es algo malo, pero Jesús no cree que es así. Él le dijo a los cristianos, ustedes llorarán. Él dijo, ay de ustedes los que ríen y bendecidos los que lloran. Bendecidos los que lloran porque serán confortados. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Hay un gozo que tiene el cristiano que está en su corazón. Por fuera como Jesús, quizás haya dolor y llanto, lamento en esta tierra. Pero el mundo es un gozo exterior, pero nada por dentro. Su gozo está basado en las circunstancias y en el dinero y la prosperidad. Pero Jesús dijo, en lo que concierne a mis hijos, ellos llorarán y se lamentarán. Pero su llanto se tornará en gozo. Gozo permanente. Y luego da el ejemplo de nuevo cuando una mujer está dando a luz. Ella llora porque su hora de dar a luz ha venido. Pero cuando ha dado a luz ella, no recuerda más su angustia por el gozo de que un hombre haya venido al mundo. Asimismo, ahora se lamentan. La iglesia ha pasado a través de mucho dolor por 2000 años, pero los veré de nuevo. Y sus corazones se alegrarán y nadie les quitará el gozo. Me encanta esto. Yo estoy esperando la venida de mi Salvador. Yo quiero verlo cara a cara. Yo quiero poner mi dedo en los agujeros de sus clavos. Yo quiero postrarme a sus pies y adorarlo. Yo estoy esperando por eso. Y yo quiero estar listo. No quiero traicionarlo en esta tierra. No quiero coquetear con un mundo que lo crucificó y que lo rechazó. No estoy interesado en el honor de un mundo que lo rechazó. No estoy interesado en el honor de un mundo cristiano que ha rechazado a Cristo. Al verdadero Cristo, al verdadero Jesús de la Biblia. Y proclaman a otro Cristo hoy. A otro Jesús que dicen que te hará rico, saludable, pero no que te hace santo.
El verdadero Jesús de las Escrituras vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1, verso 21. No a salvarnos de dificultades, problemas y pruebas, ni siquiera de pobreza y enfermedad. A pesar que estas cosas son malas y Él las va a quitar un día cuando venga. Pero vino a salvarnos del pecado. ¿Es eso lo primordial en tu vida? Si la libertad del pecado es lo primordial en tu vida, entonces conocerás al verdadero Jesús. Y yo le quiero decir a cada persona aquí, incluso a los que han sido miembros de nuestra iglesia por 25 o 30 años, si la salvación del pecado no es la principal meta de tu vida, aún tú serás engañado. Si una vida de comodidad y facilidad, de placer y de pecado placentero, ocasional, si esas son las cosas por las que tú vives, vas a ser engañado y no vas a vivir como Dios quiere que vivas, como Noé en los últimos días. El tiempo es corto, mis hermanos y hermanas. No sean tontos. En esta iglesia nunca hemos detenido a nadie que vaya a otra iglesia o que visiten otras iglesias o vayan a ver por internet otros predicadores o leer ciertos libros cristianos. No somos un culto. No te decimos, oh, debes leer eso, solo esto. Pero sí les digo esto, tengan mucho cuidado porque allá afuera hay mucho engaño. Yo les dije unas cuantas cosas hoy que los va a proteger. Y miren si la gente está enseñando las Escrituras. Yo supe de un gran hombre de Dios que era el líder de muchas iglesias. Y él y yo nos conocimos unos años atrás. Y él tenía el hábito de leer 10 capítulos del Nuevo Testamento cada día. O sea, aunque tú hayas sido un creyente por 30 años, necesitas leer la Biblia. 10 capítulos del Nuevo Testamento cada día porque él tenía la responsabilidad de tanta gente. Así que él leía el Nuevo Testamento en un mes. Cada mes él leía todo el Nuevo Testamento. No les estoy pidiendo que hagan eso, pero cualquiera que tiene responsabilidad en la iglesia como yo la tengo, yo necesito saber el Nuevo Testamento completamente. Porque vivimos en tiempos de gran engaño. Yo no tengo televisión por cable en mi casa. Pero yo tuve por un año nada más para ver a los predicadores de la televisión, porque muchos me preguntaban acerca de predicadores de la televisión, que yo no quería saber lo que me decían otros, sino yo quería verlos por mí mismo. Y por un año frecuentemente escuchaba a cada uno de estos predicadores de la televisión. Y nunca vi a uno de ellos predicando el Sermón del Monte, que es lo que va a hacer que tu casa esté firme sobre la roca. Así que yo encontré que a pesar que estoy bien segmentado en las Escrituras, yo me di cuenta que mientras más los escuchaba y más los escuchaba, ellos sonaban tan sinceros para mí. Sonaban muy sinceros para mí. Y muchas de esas cosas yo decía, ¿qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? Es verdad. Es verdad. Y yo le dije al Señor, quiero leer el Nuevo Testamento nuevamente. Y entonces vi y pude ver lo que Jesús predicó y lo que ellos predican. El diablo viene como un ángel de luz. Yo solo quiero decirles, tengan cuidado. No estoy aquí para mencionar nombres. No necesito dar ningún nombre. No necesito decirte, esto es gris, hermano. Esto no es blanco. Esto no es blanco. Esto es amarillo, no blanco. No necesito decirte eso. No necesito decirte esto no es blanco o esto es verde. No necesito decirte nada como eso. Yo te diré, mira la Biblia y verás lo que es blanco y puro. E inmediatamente reconocerás otros colores que no son blancos y puros. Y si eres muy vago para leer la Biblia, escúchame atentamente. Si eres muy vago para leer la Biblia, que la tienes en tu propio idioma, te digo esto, tú mereces ser engañado. Esa es la verdad. Tú mereces ser engañado. Esa es la verdad. Porque Dios te ha dado su palabra en tu idioma, pero no la lees. Y escuchas a todos los demás hombres y no los comparas con el blanco puro. ¿Saben?
que hay billetes falsos en circulación que lucen originales? Yo estaba en un banco un día cuando un gerente me dice, señor Ponen, mire este billete, y lo miré, era solo de 20 rupias. Y me preguntó, ¿qué piensas de él? Luce genuino para mí. Pero él me dijo que no lo era, que él lo sentía diferente. Yo lo toqué y no podía ver la diferencia, pero él ha estado lidiando con eso por años. Hay un tremendo engaño en cada área. No solo es sobre la salvación. Si ellos no hablan conforme a la palabra de Dios, no es la verdad y no me importa cuán maravilloso parezca. Cuando yo veo a gente haciendo caer a otros al piso y dicen que es una manifestación del Espíritu Santo, yo me pregunto, bueno, yo hago 4 preguntas. ¿Lo hizo Jesús? No. Él siempre levantaba a gente, no las echaba al suelo. Él levantaba a muchos. Número 2, ¿acaso Jesús lo enseñó? No, no veo a Jesús que haya enseñado eso jamás. Levantad al caído. Eso es lo que enseñó Jesús. Tercero, ¿los apóstoles lo hicieron? No, para nada. Nunca lanzaron gente al suelo. Cuarto, ¿los apóstoles lo enseñaron? No, es muy sencillo. ¿Jesús lo hizo o enseñó? ¿Los apóstoles lo hicieron o enseñaron? Falla en todas esas. Yo les digo, bueno, si ustedes quieren, sigan con eso, pero yo no quiero tener nada que ver con eso. Porque yo sé lo que está escrito en la Escritura. No voy a ser engañado por si es semiblanco o crema o amarillo. Parece lo mismo. Parece de buen color, hermano Zach. Está bien, pero no es blanco puro. Solo eso digo. Y yo quiero blanco puro. La eternidad de mi alma depende de eso. Solo tengo una vida para vivir y no puedo desperdiciarla coqueteando con fantasías, ni con maestros de la Biblia que estudian psicología y enseñan psicología. No estoy interesado ni tengo tiempo para eso. No tengo tiempo ni para escuchar música. ¿Saben por qué todavía sé tan poco de la Biblia? Porque no tengo tiempo para pasar chismeando con la gente. El tiempo es tan corto. La vida es muy seria. No tengo tiempo para perderlo en otras cosas. A veces un poco de descanso es bueno y lo necesitamos para descansar la mente. No digo que tenemos que leer la Biblia siempre. Siempre yo no la leo todo el día, ni creo que pueda. Y no creo que siempre debamos estar leyendo libros cristianos sin parar. Hay diferentes formas sanas de descansar y despejarnos, y la forma correcta de hacerlo. Pero no podemos confiarnos. Necesitamos descansar el cuerpo, la mente y todo. Pero conoce las Escrituras. Es lo único que nos protegerá en los últimos días. Mateo 24, versículo 9. Entonces, los entregarán para ser atribulados. Esto es en relación a los últimos días. Y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos apostatarán y se entregarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de la mayoría de los cristianos se enfriará. Así que en los últimos días podemos esperar mucha tribulación y persecución para los cristianos. Ese no es un tema muy popular para hablar. Las personas que no entienden la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto piensan que todas las promesas del antiguo pacto son para los cristianos. Lo siento, están equivocados. Toda esta gente que predica el evangelio de la riqueza y salud siempre van al Antiguo Testamento por sus versículos, porque no los pueden encontrar en las enseñanzas de Jesús. Ese es el punto. Pero en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza de riqueza material y salud física, muchas promesas como esas. Yo les puedo mostrar eso. Pero no solo eso, hay promesas en el Antiguo Pacto que Dios les dará a Israel. Una tierra en este mundo. Jesús dijo no. Él no prometió tierras en este mundo, pero le fue prometido a Israel. Pero ¿sabías que en el Antiguo Testamento no había ni una sola promesa sobre el cielo? Búscalo. 3/4 partes de tu Biblia es el Antiguo Testamento. Busca y mira si hay una sola promesa de Dios que le haya dado a Abraham o a sus hijos sobre eso. Les prometió tierras y prosperidad material. Tener muchos hijos, esa es la parte que a la gente no le gusta. Todo eso está en el Antiguo Testamento.
Tu negocio prosperará, tu ganado se multiplicará. Todo está ahí. Lean Deuteronomio 28, los primeros 15 versículos. Todo es acerca de ser bendecido material y físicamente, material y físicamente. Sus esposas no tendrán abortos. Es increíble y a muchos les gusta vivir así. Entonces vino Jesús, y antes de Jesús vino Juan el Bautista diciendo: apártense de este reino mundano, porque el reino de Dios está cerca. Aquel que quiera apartarse de este evangelio mundano al evangelio celestial, aquel que tiene oídos que oiga. Arrepentirse significa apartarse. ¿Apartarse de qué? De este reino terrenal que le fue prometido a Israel por 1500 años. De ese evangelio de salud y prosperidad que habían escuchado por 1500 años. Juan el Bautista dijo: apártense de eso, porque el reino de Dios está por venir. Lo que necesitan ahora es riqueza celestial y salud celestial, que es la santidad. Ese es el mensaje de Cristo Jesús. Y Juan el Bautista lo preparó. Y cuando Juan el Bautista fue asesinado, Jesús continuó: arrepentíos, dijo en Mateo 4, porque el reino de los cielos está cerca. Y ese reino de los cielos vino en el día de Pentecostés. Ya estudiamos eso antes. Prosperidad era la bendición en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Prosperidad y sanidad era la bendición del Antiguo Pacto. A nadie en el Antiguo Testamento se le prometió tener santidad de corazón, pero se les prometió salud física y bendición material. Pero en el Nuevo Pacto, el Señor nos prometió darnos un corazón puro. ¿Quiénes lo van a buscar? Aquellos que lo quieren. Cuando vas a una tienda a comprar algo, ¿por qué vas a esa tienda? Porque hay algo en esa tienda que vende que tú quieres. Sea leche o partes para auto, lo que sea. Tú vas a una tienda porque esa tienda está vendiendo algo que tú quieres. O vas a una farmacia buscando algo que necesitas desesperadamente para tu hijo enfermo. Por eso vas. De este lado está la tienda de las riquezas y en este lado está la tienda de la salud. Y acá está la tienda de santidad y de vida verdadera. Tú vas a la tienda que tú quieres porque eso es lo que buscas en tu vida. Las tiendas están abiertas. Tú vas donde tú quieres. Tú dirás: ¿por qué Dios ha permitido esto? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios permite el engaño? En el Nuevo Testamento es la santidad lo que Dios le ha prometido a su pueblo. Y muy a menudo esa santidad viene con la persecución. La persecución divide a los cristianos en aquellos que quieren evitarla y aquellos que dicen: bueno, si este es el precio que debo pagar para ser santo, lo acepto. Si este es el precio que debo pagar para permanecer con Cristo, lo acepto. Ahora, ¿por qué Dios permite el engaño? Quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Ahora, aquí se refiere a los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Aplícalo al Nuevo Testamento. Si un profeta o un soñador se levanta entre ustedes y les da una señal o prodigio, ahora imagínense que ese profeta viniera a Israel y profetizara en el nombre de Baal, o en el nombre de Moloch, o uno de los ídolos paganos. ¿Tú crees que valdría la pena siquiera escucharlo? No, pero este hombre no viene en el nombre de Baal o Moloch, y viene en el nombre de Jehová. Ajá. Esa es la forma como logra que todo Israel lo escuche. Y hace una señal y un prodigio en el nombre de Jehová. Así como Jesús dijo que muchos iban a venir a hacer señales y milagros en su nombre. Y Él les dirá: apartaos, nunca los conocí. Así que esto aplica a nuestro tiempo porque vivimos en una era de señales y prodigios. En el nombre de Jesús. Ok, un hombre se levanta entre ustedes, les da una señal y prodigio, y la señal o prodigio se vuelve realidad de acuerdo a lo que les había hablado, y luego les dice: vayan tras sus dioses. Después de capturar la atención de la gente, los lleva lejos de Jehová, a Baal o algún otro. ¿Sabes cuál es el equivalente de Baal hoy en día? Dinero.
Elías se levantó en el monte Carmelo y dijo, si es Jehová Dios, adórenlo a él, y si Baal es Dios, adórenlo a él. Y hoy los profetas de Dios dicen, Jesús es Dios, vivan para él. Y si el dinero es tu Dios, vive por él. Hagan su decisión. Y si el dinero es tu Dios, vive por él. Tomen su decisión. Pero no puedes servir a Jehová y a Baal. Lucas 16, verso 13. Así que si alguien te dice todo esto y hace una señal y milagro, y te dice, vamos a hacer más dinero para hacernos millonarios. Versículo 3 dice, tú no debes escuchar a las palabras de ese profeta. O el soñador de sueños que te dice acerca de los ángeles que vio y los sueños que soñó. Porque el Señor tu Dios te está probando. Ahora saben el propósito del engaño. Es una prueba para los cristianos. Todos esos predicadores predican esto y aquello. ¿A qué predicador escuchará este cristiano? ¿O a qué predicador escucha este otro? El Señor tu Dios te está probando. Estamos viviendo en esos días. ¿Sabes que cuando escuchas a un predicador estás siendo probado por Dios? Para ver si tu corazón responde a lo que ese predicador está predicando. Y por tanto, Dios prueba cuál es el deseo de tu corazón. Esa es la razón por la cual aún en esta iglesia hay muchos que son engañados por los predicadores de la televisión. Dios está viendo qué es lo que realmente te interesa. Dios sabe lo que tú quieres. Él sabe que quieres un poquito de santidad, pero también otras cosas. Y Dios ve eso. ¿Cómo se va a saber? Te va a enviar otros predicadores que predican otras cosas también. ¿Y te fascinan ellos porque no conocen las Escrituras? ¿Y no estás lleno del Espíritu Santo lo suficiente para discernirlo? ¿Cuál es el espíritu de esta persona? Cuando yo escucho a un predicador, me pregunto, ¿veo en él un espíritu humilde? ¿O siento un espíritu arrogante, ya sea hombre o mujer? Las mujeres que predican pueden decir cosas correctas, pero tienen un espíritu muy arrogante en ellas muchas veces, que no es un espíritu humilde y apacible, que es muy precioso ante los ojos de Dios. Cuando escucho a estas mujeres me pregunto, ¿tiene acaso un espíritu humilde y apacible que es precioso ante Dios? No. Y muchos cristianos ni saben lo que es un espíritu humilde y apacible porque ellos mismos no lo tienen. Y no valoran lo que es precioso ante los ojos de Dios. Y dicen, oh, qué hermosas palabras, pero son psicología. Encuentro aún en nuestras iglesias que muchos pastores incluso muchas veces son engañados. Incluso hasta los escogidos serán engañados en los últimos días. Hagan esta prueba simple. Lean Mateo 5, 6 y 7 muchas veces y miren si ellos predican estas cosas y los descubrirán inmediatamente. A ver si estás construyendo tu casa en la roca o en la arena. El Señor tu Dios te está probando para ver qué es lo que Él quiere saber. No si tú deseas la santidad, pero si tú amas a Dios con todo tu corazón y toda tu alma, esa es la prueba de todo. O tú amas al Señor más otras cosas, quizás dinero, quizás comodidad, quizás un poco de aquello, un poco de esto. Eso es lo que prueba. Tú debes seguir al Señor, guarda sus mandamientos, escucha su voz y sírvele a Él. Aférrense a Él, porque les digo que estos son los días donde realmente debemos aferrarnos a Él, porque aún los elegidos serán engañados. Mateo 24, verso 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ellos harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24, verso 24. Si es posible aún a los escogidos, eso significa que ese engaño será tan prevalente que aún aquellos que son escogidos, por un poco pueden ser engañados. Yo se los he dicho, que cuando yo escuché a esos predicadores de la televisión, por un poco fui engañado. Pero tuve que sacudirme y decir, Dios, ayúdame a ver a Jesús y leer y ver qué es lo que Jesús enseñó. Para ver con claridad, porque lo que ellos predican parece que fuera blanco puro, porque no tengo nada con qué compararlo. Pero cuando los comparo con lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, entonces digo, uy, esto no es blanco para nada. Yo quiero leer las Escrituras. El cielo y la tierra pasarán, las palabras de esos hombres pasarán, pero las palabras de Jesús nunca pasarán. Así que Jesús dijo que íbamos a ser entregados a tribulación.
Y él también dijo después de eso que iba a haber un tiempo de gran tribulación. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y vendrá en las nubes y habrá una gran trompeta. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles y recogerá a sus escogidos. ¿Cuándo va a suceder eso? Inmediatamente después de la gran tribulación. E inmediatamente después de la revelación del anticristo. Así que va a haber un tiempo de tremenda persecución antes de que Cristo venga de nuevo. Esos son los dolores de parto antes de que el bebé nazca. Yo les digo, a mí no me gusta la persecución. Yo no le digo a Dios, Señor, anhelo la persecución, porque no es así. A nadie le gusta la persecución, a nadie le gusta la tortura, ni que le claven, pero tenemos que enfrentar la realidad. El Dios que hizo rico a Abraham, Job y a David, nunca hizo a ninguno de sus apóstoles rico. ¿Por qué sucedió eso? Y nunca Jesús fue rico. Y la gente dice, es la fe, hermano, es la fe. Entonces Jesús no tuvo mucha fe, ni tampoco los apóstoles tuvieron fe, porque ellos no vivieron ricos. Y Pablo estaba tan enfermo con el aguijón en la carne que no logró que Dios lo sanara, y nunca lo sanó. Y Pablo era uno de los grandes, y Timoteo tenía una enfermedad en el estómago. ¿Ustedes creen que Timoteo le pidió a Pablo que orara por su enfermedad en el estómago? Probablemente muchas veces Pablo oró y él nunca se sanaba. Imagínense a Pablo poniendo sus manos en Timoteo por algo pequeño como un problema de estómago. Y nunca se sanó. Ustedes pueden leer las últimas partes de Timoteo 5. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, debes tomar una medicina. Ya he orado por ti varias veces, pero toma una medicina para tus frecuentes problemas estomacales. Él no estaba solamente enfermo, rara vez, dice frecuentemente. Estos hombres piadosos, Dios mismo a veces les enviaba enfermedades para mantenerlos humildes, dependiendo de Dios. Un aguijón en la carne que ellos nunca le pudieron quitar. Pero no hubo ningún pecado que Él no les pudiera quitar. ¿Se imaginan a ellos teniendo un pecado y pidiéndole a Dios, Señor, quítame este enojo? Y Dios les dijera, no, no tienes que quedarte con Él. O tú tienes que quedarte con esa lujuria en los ojos. Eso nunca dijo. Él vino a salvarnos del pecado. Pero a veces no nos quita las enfermedades, pero nos da algo mejor, su gracia. Eso es suficiente para nosotros. Siempre oro por sanidad, pero si no me da la sanidad, que me dé algo mejor que eso. Su gracia. Pero tengo que tener una de dos. No voy a estar satisfecho sin una de las dos, porque eso es lo que yo veo en la Escritura. Un padre le da buenos regalos a sus hijos. Así que puede venir la persecución. Y me gustaría que vieran una gran multitud en Apocalipsis 7:9. Una gran multitud de gente que estaba vestida de ropas blancas, que están frente al Cordero. Y uno de los ancianos en el versículo 13, Apocalipsis 7:13, vino a mí y me dijo, estos que están vestidos de blanco, ¿sabes quiénes son? ¿Y sabes de dónde han venido? Escuchen esas dos preguntas. El anciano en el cielo le pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son estas personas? ¿Sabes de dónde han venido? Dos preguntas. Él dijo, yo no sé, tú sabes, Señor. Y él dijo, estos son, primero le dice quiénes son. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos son cristianos limpiados en la sangre de Cristo. ¿De dónde vinieron ellos? Ellos salieron de la gran tribulación. ¿Acaso los cristianos pasan por la gran tribulación? Algunos dicen que eso significa que nunca pasaron por la gran tribulación. Imagínense que yo diga, yo salí de África para la India. ¿Acaso significa que nunca fui a África? ¿Qué clase de lenguaje es ese? No puedo entenderlo, es tan claro. Cuando digo que salí de África, significa que salí de ahí. No que la pasé de largo. No dice, ellos se saltaron la gran tribulación, sino que ellos salieron de ella. Ellos estaban ahí y salieron de ahí.
y están en el cielo ahora. Cada versículo en las Escrituras enseña que los cristianos van a pasar por la gran tribulación antes que Cristo venga. Vimos eso en la palabra de Jesús en Mateo 24 y las vemos aquí. Vean el capítulo 13, donde habla del anticristo, que es llamado la bestia. La bestia es como un leopardo. Y adoraban al dragón, que le dio poder a la bestia. Y la bestia habló palabras arrogantes. Y le fue dada autoridad para actuar por 3 años y medio, imitando el ministerio de Jesús por 3 años y medio. El anticristo también regirá por 3 años y medio, o 42 meses. Jesús tuvo un ministerio de 42 meses en la tierra y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y escuchen esto, y le fue dado el hacer guerra contra los santos. ¿Cómo puede hacerle guerra a los santos si ellos ya están en el cielo? Es increíble cómo la gente tiene que torcer las Escrituras para creer que los cristianos van a escapar de toda la tribulación y ser raptados antes que Cristo venga. Esa teoría que comenzó hace solo 150 años atrás. En Inglaterra, que no ha tenido persecución por siglos. Esas doctrinas nunca van a salir de China ni de Rusia, donde enfrentamos persecución. Viene de la gente que vive cómoda y ama la comodidad. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos físicamente. No puedes vencer a un santo de Dios espiritualmente, pero físicamente le es permitido matarlos. Eso es lo que significa. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, y lo aceptaron. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Nuevamente se los digo, van a haber cristianos en la tierra que no van a adorar al anticristo. Si alguno tiene oídos, que oiga. Y luego más adelante dice, van a haber religiosos y falsos profetas que van a apoyar al anticristo. Versículo 13, y ese hombre va a hacer grandes señales y hará descender fuego a la tierra, y la gente creerá y engañará a los que están en la tierra por las señales que le fue dado hacer. Va a haber muchos milagros en los últimos días. Y mucha gente va a ser engañada por esos milagros. Y yo encuentro esto en mucha gente que incluso entre los cristianos, si algo es sobrenatural, piensan que debe ser de Dios, especialmente si es hecho en el nombre de Jesús. Otros dicen, bueno, no todo lo sobrenatural es de Dios, pero si es hecho en el nombre de Jesús, debe ser de Dios. ¿Y qué hay de las palabras de Jesús? Muchos vendrán y dirán, hice milagros en tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí. ¿En el nombre de quién hacían los milagros esas personas? Esto está en el Sermón del Monte, en el capítulo que la mayoría de los cristianos no leen, Mateo 7. Todas las advertencias que les estoy diciendo están en las Escrituras, y si alguna de las cosas te sorprenden y dices, oh, yo nunca supe que eso estaba en la Biblia, ¿no crees que deberías leer de nuevo el Nuevo Testamento un poco más y prestando atención desde hoy en adelante? Como dije antes, si tú no lees la Biblia, tú mereces ser engañado. Así que aquí dice que hay una perseverancia de los santos en los últimos días. Aquí dice en Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos adoran a la bestia, en el versículo 11, y reciben la marca de su nombre. Y en medio de todo eso, hay algunos que perseveran y no se someten a ellos. En el 13 dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, así porque descansarán de sus trabajos. Así que Jesús usualmente hablaba acerca, en el capítulo 16, 15, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Es posible que un creyente sea avergonzado cuando Cristo venga? Vamos a 1 de Juan, verso 2. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan 2, 28. Está hablando a creyentes. Hijitos, permanezcan en Él. Creyentes, Él le está escribiendo a niños pequeños, o sea, nacidos de nuevo. Permanezcan en Cristo para que cuando Él aparezca, tengamos confianza para ir a correr al Señor.
y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Así que va a haber dos categorías de creyentes en los últimos días, de acuerdo a este versículo. De repente Cristo viene y algunos dicen, esto es maravilloso, es lo que he estado esperando, Señor, aquí estoy. Y otros dirán, ey, no estoy listo. No me disculpé con mi esposa, a quien le grité esta mañana. Señor, espérame, tengo que arreglar esto antes. Él dice, si tú estás en el techo de tu casa, no debes bajar. Y si estás en la oficina, no tienes que volver. Queridos hermanos y hermanas, vamos a enfrentar tiempos difíciles. En Juan capítulo 16, Jesús dijo, versículo 33, estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. Juan 16, 33, en mí tendrán paz. Pero en el mundo van a tener prosperidad. No, van a tener tribulación, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 28. Pedro dijo, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a recibir? Y él le dijo, no hay ninguno que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, o hijos o tierras por causa de mí o del Evangelio, que no haya de recibir 100% ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras juntos con persecuciones. Eso también viene en el paquete, no puedes quitarlo. En el mundo venidero, en la vida eterna. Hay gente sentada aquí que por causa de seguir a Cristo han perdido contacto con su madre, padre, hermanos. Mi esposa enfrentó eso por muchos años. Casas perdidas, propiedades. ¿Por qué perseveras en el Señor? ¿Sabes qué es lo que Dios nos da? Cientos de hermanos alrededor del mundo que nos tratan mejor que cualquier hermano de sangre. Cientos de hermanas, cientos de casas que están abiertas a nosotros en muchos países. Junto con la oposición, persecución, todo viene en el mismo paquete. Es exactamente como Jesús dijo. No vas a perder todo si sigues al Señor. Y has encontrado tu casa aún en esta iglesia, no significa ser un visitante o uno que asiste ocasionalmente o uno de esos supuestamente miembros que solo vienen los domingos, pero que no están integrados en el cuerpo. Pero si tú estás integrado en el cuerpo de Cristo aquí, como lo estoy yo, tú vas a ver su familia. Es una familia. Yo puedo decir, esta es mi familia, porque lo es. Yo no sé si tú puedes decir eso, pero eso fue lo que dijo Jesús. Pero junto con persecuciones, porque en el mundo tendrán aflicción. Déjenme enseñarles otro versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Nuevamente está hablando en los últimos días. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estuvimos viendo eso antes. Van a haber muchos engañadores, como los falsos profetas en el tiempo de Moisés, versículo 8, que se opusieron a Moisés, y hombres que rechazan la fe, versículo 7, que siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Van a haber gente como esa en los últimos días, que escuchan pero no importa que escuchen, no entienden la verdad, pero no harán mayor progreso. Esa es una marca de los cristianos engañados. Ellos no progresan. Estaban en el kinder y luego de 20 años siguen en el kinder. Eran vencidos por el enojo hace 30 años y aún lo siguen siendo hoy. Ellos no crecen. Versículo 9, mas no progresarán más allá.
Pero tú, Timoteo, has conocido mi doctrina. Has visto mi conducta y mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia y mis persecuciones y sufrimientos, todos vienen en el mismo paquete. Persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Acaso estás tú en el versículo 12? Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo, miren esa frase. Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo. ¿Tú estás en esa categoría o no? Todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús van a ser perseguidos. En cada generación, en cada país, la persecución quizás no siempre sea física. Quizás sea un prejuicio en contra de ti, en tu oficina, porque eres un cristiano, porque eres un verdadero cristiano. Yo he hallado eso muchas veces. ¿Acaso no te has levantado ante tu vecino y captado su atención y dicho que soy un cristiano, no puedo hacer eso, va en contra de mi conciencia? Una vez fui transferido de trabajo por eso en media hora. Está bien. Y me movían de un lugar a otro. Y no escribían buenos reportes acerca de mí. ¿Y cuál es el problema? A mí no me importan los malos reportes. A mí más me preocupa el reporte que escriba Jesús acerca de mí en el cielo. No me interesaba ser promovido. Yo quería eso antes de ser cristiano. Ser promovido y todo lo que el mundo tenía para mí. Pero cuando me convertí, terminé con todo eso. La promoción está en manos de Dios. Él podrá darme lo que Él quiera. Y Él me promovió muchas veces, más que nadie, cuando Él me llamó a su servicio. Pero Él te probará primero. Y yo oro que Dios me dé la gracia para serle fiel hasta el final. Es una batalla. Oren por mí porque no es fácil. Tú y yo debemos orar el uno por el otro. Debemos ser verdaderos en estos últimos días, porque no hay muchos predicando todo el consejo de la palabra de Dios. Debemos estar listos y proclamar todo el consejo de Dios. Es muy importante. No los estoy asustando de la gran tribulación, porque Dios nos dará la gracia. Cuando Él dice, mi gracia es suficiente para ti, es suficiente para mí. Y si yo envío a mi hijo a la tienda a comprar algo de 10 rupias, le doy las 10 rupias. Si yo quiero que me compre algo de 100 rupias, le doy las 100 rupias. Y si yo quiero que compre en la escuela algo de 300 rupias, le doy 300 rupias. Es de acuerdo a su necesidad. Yo no le daría más de lo que necesita, porque lo puede perder, porque es un niño pequeño. Dios me da gracia de acuerdo a mi necesidad y te la dará también a ti, de acuerdo a tu necesidad. En el día de la persecución, de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo es que un hombre como Watchman Nee pudo estar en prisión con los comunistas por 20 años esperando que él niegue su fe y nunca negó su fe? Hay otros líderes cristianos que niegan su fe en China y al final, en los años 20, aún no negó su fe. Y lo pusieron en prisión por otros años más y aún así no negó su fe. Él dijo, me regocijo en el Señor. ¿Cómo es eso? Porque tuvo gracia de acuerdo a su necesidad. Queridos hermanos y hermanas, los hombres más santos de Dios han sido perseguidos. Pedro fue crucificado. Él dijo, crucifíquenme al revés. No merezco ser crucificado como Jesús. Andrés fue crucificado en una cruz angular. Todos los apóstoles, excepto Juan, enfrentaron muertes violentas. Estos fueron los santos más grandes de Dios por los primeros 300 años del cristianismo. Fueron lanzados a los leones, quemados y asesinados. Y otros cristianos de otras denominaciones, no voy a mencionarlas, los perseguían porque predicaban el nacer de nuevo. Aquellos que predicaban el nuevo nacimiento y el bautismo fueron perseguidos. Esto es lo que es el cristianismo, el permanecer fiel al Señor. Ustedes leen la historia de John Huss quemándose en una hoguera por su fe, perseguido por otros que no creían en su predicación de ser salvo por la fe. Debemos leer, hay un libro llamado El Libro de los Mártires de John Fox. Todos deberían leer ese libro, porque lo necesitamos para los últimos días. Se los recomiendo. Niégate un poco de helado o pastel o algo así, pero compra ese libro. De hecho, te va a salvar de la obesidad y perder tu salud para estar listo para los últimos días. Oremos.
Amado Padre Celestial, libéranos del cristianismo falso, libéranos del engaño que es masivo en estos días y prepáranos para eso que tú dijiste en tu palabra. No tenemos miedo, aunque somos cobardes, pero te creemos. Tu gracia va a ser suficiente para todo lo que enfrentemos en el futuro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.